Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados. El objetivo de este video es conocer un poco sobre osciladores bidimensionales. Pueden ver como referencia la sección 5.3 del libro de Taylor. ¿Ok? Pues por el momento o hasta el momento nos hemos centrado, compañeros, en oscilaciones en una dimensión, ya sea con amortiguamiento o sin amortiguamiento, y también sujeto a una fuerza externa. ¿Ok? Por supuesto, podemos extender los mismos conceptos, las mismas situaciones a osciladores en dos o tres dimensiones, pero nos vamos a limitar a osciladores bidimensionales sin ningún tipo de amortiguamiento ni fuerza externa actuando. ¿Sí? Como podemos esperar, entonces una cantidad más amplia de movimientos respecto a las oscilaciones en una sola dimensión. Entonces vamos a hablar de dos tipos de osciladores en dos dimensiones: un oscilador armónico isotrópico y un oscilador anisotrópico. Comencemos hablando del oscilador armónico isotrópico. Pues eso es el oscilador más simple, compañeros, y se caracteriza por una fuerza de este tipo. Aquí hay una fuerza central dirigida hacia el equilibrio, que igual podemos escoger como el origen. Entonces nos queda matemáticamente como esto, donde K es una constante. ¿Ok? K es una constante. Y precisamente, si es una constante, va muy bien el adjetivo de isotrópico, porque isotropía indica uniformidad en todas las direcciones. Entonces, en coordenadas cartesianas lo que nos queda es la componente en x de la fuerza igual a menos k por x, y la componente en y de la fuerza igual a menos k por y. ¿Okay? En dos dimensiones. Igual podemos ampliarlo a tres dimensiones y solo nos quedaría f sub z igual a menos k por z. O sea, lo importante aquí es saber que es isotrópico porque k es una constante. ¿Okay? Ejemplos de esto, digamos, tenemos este sistema físico, ¿verdad?, que veremos a continuación, pero además tenemos átomos que se desplazados alrededor de su punto de equilibrio en cristales, digamos, simétricos. Entonces ahí se generan fuerzas de este tipo. Eh, o por ejemplo también en una pana de esas que nosotros ponemos una ensalada, digamos, y tienen una pequeña perlita, una pequeña esferita, y la sueltan, ¿verdad? Entonces ahí va a aproximarse eso a un movimiento armónico en tres dimensiones, ¿ok? A una fuerza de este tipo. Entonces, regresando a este sistema físico, que es el de cuatro resortes, si nosotros desplazamos esta masa un poquito hacia acá, va a generar entonces una fuerza de este tipo. ¿Okay? Aquí lo importante es reconocer que K no es la constante de rigidez de cada resorte. Ya les cuento un poco más. Entonces, la fuerza, ¿verdad?, sería de este tipo y es una fuerza central dirigida hacia el origen. Pueden hacer el problema 5.19 para demostrar lo que les acabo de decir. Si cada uno de estos resortes tiene una constante de rigidez K, entonces la fuerza central es de este tipo, ¿verdad?, con K' siendo esto, ¿verdad? L sub 0, les adelanto antes de que miren su problema 5.19, es la longitud sin estirar ni comprimir de los resortes, y A es cuánto miden los resortes estando la masa aquí en el origen. ¿Okay? No necesariamente coincide con la longitud natural, por supuesto. Entonces, lo importante aquí de notar es que si hacen ese problema, encontrarán que la fuerza neta actuando sobre esta partícula para pequeños desplazamientos alrededor del punto de equilibrio, entonces está dado por esto. Entonces, eso emula precisamente lo que es un oscilador isotrópico. ¿De acuerdo? Entonces, examinemos ahora el movimiento resultante con la segunda ley, por supuesto, y en dos dimensiones nada más. Esto lo que nos quedaría es entonces, tomando las componentes en x y y, x2' igual a menos k entre m, a la raíz de eso, que lo definimos como omega, como comúnmente, y en y quedaría algo similar, y2' igual a menos k entre m, la raíz de eso por y. Ok, lo importante aquí notar es que, bueno, la frecuencia angular para cada una de estas direcciones pues es la misma, que es raíz de k entre m, y están desacopladas. Entonces la solución ya la conocemos, no es más que, si lo resolvemos, no es más que movimiento armónico simple para x y para y. Entonces en general lo podemos poner en múltiples formas. Hemos escogido aquí la forma de un coseno desfasado, ¿verdad? Tanto para x como para y. ¿Okay? Entonces las amplitudes a sub x, a sub y para cada una de las coordenadas
queda sujeta a condiciones iniciales, tanto como los ángulos de fase. Una forma alternativa de expresar esto es simplemente redefiniendo el origen temporal y introduciendo una fase relativa dada por la diferencia de la fase en Y y la fase en X. Ok, entonces esa fase es la diferencia de fases, como les comentaba. Entonces podemos expresar la solución de esta manera, ¿verdad? Entonces ahora quedaría dependiendo de condiciones iniciales, A sub X, A sub Y y delta, que es la fase relativa. Pueden hacer el ejercicio 5.15 para ver esto de manera formal, ¿no? Ahora, el objetivo ahora, compañeros, es, bueno, ya tenemos las funciones X y Y, que son las componentes del vector posición en función del tiempo, pero nos gustaría saber cuál es la trayectoria espacial, ¿verdad? Cuál es la órbita de la partícula para este oscilador armónico isotrópico. ¿Okay? Entonces examinemos las trayectorias espaciales y para tal fin, compañeros, vamos a utilizar un script, o llámenle como sea, un código en matemática para poder graficar esto. ¿Okay? Entonces pueden bajarlo del aula virtual, ¿verdad? En el curso de mecánica. Aquí está lo que pongo aquí como curvas de Lissajous, es un NB, ¿verdad? Es un archivo de matemática que aquí lo tengo abierto y vamos a ver las trayectorias espaciales con esa aplicación. ¿Okay? Muy bien. Lo primero que podemos ver, compañeros, es que el movimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si A sub X o A sub Y es un 0? Si una de esas es 0, entonces solo vamos a tener oscilación en una dimensión, ¿verdad? Entonces rescatamos lo que ya conocemos. Pero lo que queremos analizar realmente es el oscilador bidimensional en sí, y eso va a quedar dependiendo realmente en gran medida de la fase relativa. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa si la fase relativa es 0? Esto implica que los movimientos X y Y están en fase, ¿no? Por supuesto, y la trayectoria resultante es un movimiento de este tipo, en una línea a lo largo, en una línea, ¿verdad? Que va entre los puntos a X a Y y menos a X a Y, ¿ok? Entonces es un movimiento de este tipo, así como lo estoy marcando acá. Lo podemos ver en matemática aquí, ¿verdad? Miren bien que aquí utilizamos parametric plot, primero para graficar X en función de Y, o Y en función de X, ¿no? Como sabemos, estas son ecuaciones que están parametrizadas en función del tiempo. Entonces, matemática, para dibujar la gráfica espacial, para poner X en función de Y o Y en función de X, pues utilizamos parametric plot. Pero no solo eso, también vamos a manipular, ¿verdad? Lo que es las fases y las amplitudes y las frecuencias angulares incluso. Por el momento nuestra frecuencia angular para un oscilador isotrópico pues es la misma. Sin embargo, en un oscilador anisotrópico sí van a ser diferentes, por eso conviene poner aquí mismo lo que son las frecuencias angulares. Entonces, examinemos así la sintaxis de manera rápida. Aquí tenemos parametric plot de las dos funciones del tiempo y tenemos la variable tiempo, lo ponemos de 0 hasta 10pi, por ejemplo. Y al comando manipulate, esta función manipulate, sí, le ponemos que vamos a manipular la amplitud 1, ¿verdad? O A sub X, la amplitud 2 o A sub Y, omega, omega 1, omega, aquí le puse solo omega 2, ¿verdad? Le ponemos de dónde a dónde, de 1 a 4, de 1 a 4. Para las frecuencias angulares y también las fases, ¿verdad? De menos pi a pi y la fase de la segunda también de menos pi a pi, ¿okay? O sea, lo que estoy graficando no es más que estas ecuaciones que tengo aquí, ¿no? Okay, lo que voy a graficar y lo que voy a manipular. Lo que voy a manipular van a ser estas amplitudes, las frecuencias, ¿verdad? Que por los momentos son las mismas para X y las fases. ¿Okay? Entonces, si quiero graficar esto, básicamente tengo que tener una fase igual a 0. Fase relativa, ¿verdad? Aquí estoy poniendo una fase relativa. Entonces, para emular esta gráfica, que por cierto está en su libro, en el libro de Taylor, lo que tengo que poner es una fase relativa. Así que, una fase relativa de 0. O sea que, vamos a ver, phi lo puedo poner, si se fijan, phi lo inicialicé en pi medios y phi 2 en pi medios también. Entonces, si quiero poner una fase relativa de 0, digamos, puedo ponerle a este pi medios o pi medios, o puedo ponerle a esta 0, digamos, y a esta puede ponerle 0 también, ¿no? Eso sería una fase relativa de 0. Entonces, si se fijan, bueno, chequeemos las amplitudes están en 1,1 y las frecuencias angulares en 1,1, ¿okay? Digamos, radianes por segundo y
amplitud de centímetros o metros, ¿ok? Entonces lo importante aquí es que la fase relativa es 0, porque tengo la fase de la primera función 0 y la fase de la segunda función 0. Entonces vemos que la trayectoria espacial no es más que una línea recta, como lo habíamos visto anteriormente, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si la fase relativa es pi medio? Entonces, digamos, le voy a poner a la fase en x0 y la fase en y le voy a poner precisamente pi medios, ¿okay? Aquí pi medios, y lo que resulta pues es un círculo, ¿verdad? Pero si las amplitudes cambian, digamos la amplitud en y es el doble que la amplitud en x es el doble que la amplitud en y, entonces lo que nos queda es este elipse, ¿verdad? Que es lo que precisamente les pongo acá y que les pone el autor. En este caso, que delta, la fase relativa es pi medio, entonces oscilan fuera de fase, el resultado es una elipse con semieje mayor a sub x y semieje menor a sub y, si a sub x es mayor que a sub y, o viceversa si a sub y es mayor que a sub x. En otras palabras, aquí le pongo 1 y que a sub y es el doble, entonces voy a tener una elipse de este tipo con semieje mayor en y y semieje menor en x, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces claramente si le pongo solo 1 y 1 voy a obtener un círculo, ¿okay? Muy bien, y finalmente para cualquier otro valor de la fase relativa, entonces lo que tenemos es una elipse inclinada, ¿de acuerdo? Y podemos chequear entonces si aquí le pongo a la fase en x0 y a la fase de y le voy a poner pi cuarto, digamos, ¿ok? Entonces observamos que obtenemos una elipse inclinada. Entonces ustedes pueden estar jugando con esos, con los diferentes valores y ver qué es lo que cambia. ¿Okay? Y repito, por el momento no cambiamos omega porque es un oscilador isotrópico. Perfecto, entonces solo lo hemos dicho, lo hemos graficado, pero involucra esto matemática, ¿verdad? Por supuesto, o sea, matemática, no el programa, sino que involucra matemática. Entonces, favor guiarse en los problemas 5.16 y 8.11, ¿verdad? Para demostrar que esas son las trayectorias espaciales que obtenemos, ¿okay? Una consultita nada más, que por favor traten de responderla. Sabemos nosotros que el movimiento en X y Y son periódicos, ¿no? Lo sugieren estas soluciones a la segunda ley de Newton. Pero, y de hecho el periodo es 2pi entre omega para ambas coordenadas. Pero ¿acaso el movimiento resultante es también periódico? Y si es así, ¿cuál es el periodo, verdad? Bueno, creo que el nombre lo sugiere, pero es importante que analicen la matemática, ¿no? No es algo tan fácil de ver. Es un oscilador armónico isotrópico, ¿okay? Entonces eso sugiere que sí, el movimiento de hecho es periódico, ¿okay? En otras palabras, sí, por ejemplo, este movimiento orbita periódicamente, ¿verdad? Pasa por un punto en la misma cantidad de tiempo. Muy bien, pues eso, compañeros, ahora hablemos de un oscilador anisotrópico. Osciladores anisotrópicos son aquellos que perciben una fuerza de este tipo. Ya no es una fuerza central, porque la constante de proporcionalidad para cada una de las componentes de fuerza son diferentes. O sea, las componentes de fuerza siempre son proporcionales a la componente de desplazamiento respectiva, pero esa constante de proporcionalidad es diferente. Entonces es un oscilador que es anisotrópico, ¿verdad? Un ejemplo es un átomo desplazado de su posición de equilibrio en un cristal asimétrico, ¿verdad? No simétrico, sino que asimétrico. Entonces la segunda ley resulta, o sea, igualando esto al producto masa por aceleración, para cada una de las componentes de aceleración x, y o z, aquí por simplicidad, porque estamos tratando bidimensionales, entonces solo en x y y, lo que nos quedarían estas dos ecuaciones, ¿ok? Y ahora lo que notamos es que las frecuencias angulares, ¿verdad?, para las soluciones del movimiento son diferentes, ¿okay? Entonces nos queda lo mismo, ¿verdad? Podemos expresarlo en términos de una fase relativa y ver cuáles son las trayectorias que resultan. Aquí un sistema físico, compañeros, que genera o emula la fuerza y de hecho también la energía potencial asociada a este oscilador anisotrópico para que pequeños desplazamientos es este sistema, ¿okay? Un sistema de dos resortes de este tipo que tienen una longitud A que no necesariamente es la longitud natural, y si lo desplazamos un poquito, entonces esta masa va a sentir una fuerza dado por estas ecuaciones, ¿no? Esta y esta, ¿okay? Pueden ver los problemas 5.14 y 5.18 si quieren demostrarlo. Por cierto, dicho sea de paso, no crean que
volviendo al caso anterior, que si yo desplazo, yo tengo aquí un resorte y desplazo la partícula así un poquito hacia afuera con un solo resorte, no me va a generar una fuerza de este tipo. Entonces, por ahí, si gustan demostrarlo, sería interesante. ¿Okay? Pues continuando con nuestro oscilador anisotrópico, compañeros, examinemos las trayectorias. Y en este caso resulta importante las frecuencias angulares, ¿verdad? De hecho, si el cociente de las frecuencias angulares es un número racional, esto es un número que se puede expresar como el cociente de dos enteros, entonces la trayectoria resultante es de este tipo, y ese es un movimiento que resulta periódico, y a esta trayectoria espacial se le conoce como figura de Lissajous, ¿va? Si quieren demostrar que de hecho es periódico el movimiento, pueden resolver el problema 5.17. Por cierto, todo lo que estoy poniendo en rojo son las cosas adicionales que deberían hacer para demostrar todo lo que estoy diciendo. Ahorita lo estamos viendo así como un recetario nada más, ¿okay? Y lo estamos básicamente demostrando o visualizando en matemática, ¿okay? Entonces, un número racional, por ejemplo, es 2. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una relación de frecuencias angulares igual a 2? Lo podemos hacer aquí en matemáticas, si gustan. Supongamos, digamos que están en fase. Ahorita me voy a enfocar en las frecuencias angulares. Tenemos si uno es el doble del otro. Entonces voy a poner que omega sub x es 2 veces omega sub y. Ok, pues bueno, entonces vamos a poner omega sub x es 2 veces omega sub y. Y lo que resulta pues es esta figura de Lissajous. Pues como se esperan, si hago lo contrario, si pongo que omega sub y es 2 veces omega sub x, pues tengo esto. En este caso entonces para una órbita completa, entonces voy a tener dos, mejor dicho, que en el tiempo en que y va y regresa, ¿verdad? Hasta aquí. En X eso ha sucedido 2 veces, ¿verdad? Y en Y solo una vez. ¿Ok? O sea que en X, recuerden que X es este eje y Y es este eje, entonces recorre una distancia en X y luego regresa en el tiempo en que hizo esta órbita, pero en Y solo lo ha hecho una vez, solo ha recorrido esto aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si pongo yo, bueno, si pongo el doble, la omega 2 veces omega sub x es 2 veces omega sub y, pues ocurre lo contrario, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues el otro caso, compañeros, es si omega sub x entre omega sub y es un número racional. Digamos que es omega sub x raíz de 2 veces omega sub y. En este caso el movimiento no es periódico, ¿verdad? Y es más complicado. De hecho, la figura de Lissajous, digamos, el movimiento de hecho no pasa la partícula una vez o más de una vez por una misma trayectoria. Entonces se va a ver algo así. Podemos nosotros graficarlo aquí en matemática poniendo que, digamos, esto sería, si queremos emular esta gráfica que puso el autor aquí, tengo que ponerle aquí raíz de 2 veces omega sub y. Entonces le voy a poner aquí squared de 2, ¿verdad? Y aquí 1. ¿Okay? Entonces lo que obtenemos es este. Lo que sí podemos notar de este movimiento, que no es periódico, sino cuasi periódico, o sea que X y Y sí son periódicos, pero sus periodos son incompatibles, de tal manera que R, X, Y no es periódico, ¿okay? R de T no es periódico. Entonces lo que sí podemos notar es que les decía que después de algún tiempo, si vemos que esto está enmarcado aquí, ¿verdad? Siendo esto aquí la amplitud en Y esto aquí la amplitud en X. O sea, si yo le pongo aquí a la amplitud en X, digamos 2, entonces vemos que eso se enmarca en un pequeño rectángulo de 4 por 2. ¿Ok? De 4 por 2. En otras palabras, se enmarca en un triángulo que tiene esquinas menos a sub x menos a sub y a sub x, a sub y. ¿Están de acuerdo? Aquí sería menos a sub x menos a sub y, aquí a sub x a sub y aquí sería
menos a sub x a sub y, y aquí sería pues entonces menos a sub x, menos a sub y. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces eso es, ¿verdad? De hecho, podemos graficar esto también aquí abajo. Bueno, aquí me salió dos veces esta gráfica. Bueno, voy a borrar una si gustan. Aquí, listo. Aquí podemos animar esto también, compañeros, que básicamente con animate de un parametric plot similar, le pongamos una fase de 0, digamos, solo para ver cuál sería el recorrido de la partícula, cuál sería la trayectoria espacial. Le damos play, ¿verdad?, para que corra automáticamente en intervalos de 0.01, mejor dicho, en intervalos 0.05, desde 0.001 hasta 10pi. Ok, para el tiempo. Entonces eso es lo que resulta. Sería más interesante todavía que a este puntero le pusieran que vaya dejando marca, ¿no? Para que al final obtengamos una figura como esta. Entonces se los dejo de tarea eso también. Sería interesante si me lo pueden mandar, compañeros. Y de hecho en esa misma línea les puedo, digamos, dar algunas cosas adicionales para que investiguen o expongan, ya sea que necesiten algunos puntos adicionales o simplemente por amor al arte. Esto puede ser tema de investigación, ¿verdad? Esto de la matemática, de las curvas de Lissajous, ¿verdad? El libro no lo aborda ni sugiere problemas para ello. Y particularmente cuando tenemos el cociente de frecuencias igual a un número irracional. Y otro tema de investigación quizás sería osciladores tridimensionales, que es una generalización de esto, y también verán que se utiliza ese modelo de osciladores tridimensionales para el modelo usado en propiedades térmicas de materiales, ¿okay? O sea, en otras palabras, se modela con osciladores tridimensionales las propiedades térmicas de materiales, ¿verdad? Entonces aquí les pongo una gráfica de ello, cómo se podía modelar en base a nuestro sistema clásico de resortes, y también algún link, ¿verdad?, de interés por si quieren seguir. Si alguien está interesado en ello, pues lo investiga y ahí les puedo dar algún tiempo para exponerlo, ¿de acuerdo? Pues bien, eso, compañeros, procuren repasar bien esto, estudiarlo bien, y si quieren demostrar todo lo que acabo de decir, pueden ver lo que está en rojo, ¿no? Recuerden que esto viene como conceptual en ese examen. Vamos a asignar unos 2 ejercicios conceptuales para este tema de osciladores dimensionales. Nada más eso.